Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. En esta ocasión vamos a exponer con mi grupo y yo las cláusulas de transporte y el transporte marítimo y el transporte aéreo. En este caso voy a hablar sobre las tarifas del portador. Son las tarifas aplicables a casos. En caso se constan o se incorporan en este documento, puede solicitar una copia de las mismas al portador o a sus agentes cuando se aplique al organismo gubernamental donde se han depositado. Una de las cláusulas importantes es una que es la garantía, es donde el comerciante garantiza que al prestar su consentimiento a los términos de este documento, actúa en su propio nombre o como agente. También esto está facultado por la persona propietaria o legítima para su proceso de mercancías. También tenemos la negociabilidad y el título sobre las mercancías. Este conocimiento de embarque no será negociable, a no ser que se haya expedido la orden, en cuyo caso sí es negociable y constituirá un título respecto a las mercancías. También tenemos los ciertos derechos y extensiones relativas al porteador y a otras personas. En general tenemos el porteador tendrá la facultad de subcontratar en cualquier término la totalidad o parte del transporte. También el comerciante asume que no podrá efectuarse ninguna alegación o reclamo contra ninguna persona o buque distinto a la persona del porteador. También podemos ver que el comerciante corresponde ante el porteador garantizando la indemnidad y exoneración de este último contra cualquier reclamo o responsabilidad. También tenemos la cláusula Paramount. Este conocimiento embarque surte efectos con sujeción a cualquier ley nacional que imponga obligatoriamente la aplicación al mismo de las reglas de la Haya o de las reglas de la Haya-Basti. Tenemos que el portador estará legitimado y a todos los derechos, limitaciones y exclusiones de responsabilidad y demás derechos conferidos o permitidos por cualquier ley, normativo o reglamento. Embarque puerto-puerto. En este caso, el portador se limita a la parte del transporte. Comprende desde la carga en el buque hasta la descarga del mismo y no podrá exigirse al portador responsabilidad alguna por ninguna pérdida o daño de ningún tipo respecto a las mercancías. El comerciante designa al portador como agente para concentrar en su representación con terceros contratos a los efectos de transporte, almacenamiento u otros servicios relativos a la posterior descarga. También tenemos el transporte combinado, donde cuando no puede aprobarse la fase del transporte durante la que se hubiera producido el daño o la pérdida. El portador tendrá derecho a todas las exclusiones de responsabilidad al amparo de las reglas o legislación. También tenemos que cuando el portador no sea responsable directo de los daños causados en la mercancía, podrá exigirle responsabilidad únicamente en la medida en la que los factores que le sean imputables han contribuido a la pérdida. Tenemos en la parte B, cuando pudiera aprobarse la fase de transporte y hubieran producido el daño o la pérdida. La responsabilidad del portador quedará determinada por las disposiciones contenidas en cualquier convenio internacional o ley nacional del país. Lo que respecta al transporte dentro de los Estados Unidos de América o Canadá, al puerto de carga o desde el puerto de descarga, la responsabilidad del portador será procurar el transporte por contenedores y dicho transporte quedará sujeto a los contratos de los portadores locales y a las tarifas. Siguiente. En disposiciones generales tenemos el retraso y las pérdidas consecuentes. El portador no será responsable bajo ninguna circunstancia por daños o pérdidas directos o indirectos. También tenemos lo que es la limitación o paquete de unidad de embarque cuando sean aplicados. También las legislaciones que hayan las mismas obligatoriamente aplicadas en el conocimiento del embarque. Tenemos el ad valorem también, el valor declarado del paquete o unidad de embarque. La responsabilidad del portador podrá incrementarse a un valor superior mediante la declaración por escrito del valor de las mercancías. También está la notificación o pérdida de daños, donde se considera que el portador prima casi ha entregado las mercancías según descrito en este conocimiento de embarque. Continuando con la exposición en el artículo responsabilidad del comerciante, la descripción de las mercancías indicadas en el anverso de este documento son suministradas por el comerciante. Y en este garantiza que el porteador, que dicha descripción
los valores son correctos y cumplen con todas las leyes y reglamentaciones de aduanas. Y el comerciante asumirá los gastos que se incurran en el incumplimiento de estas mismas. Asimismo, se compromete a entregar las mercancías peligrosas que puedan causar daños. De ser así, tiene que notificar al porteador, y de no ser notificado, correrá con la responsabilidad, así como la indemnización de cualquier pérdida. En el artículo de los contenedores, básicamente aquí dice que las mercancías podrán ser agrupadas por el porteador con otras mercancías. Si el contenedor es llenado por el comerciante, el porteador no será responsable de los daños de las mercancías. Una de estas especificaciones podría ser que sean causados por la inadecuación de las mercancías para su transporte en contenedores, y si el contenedor no estuviera presentado al inicio del transporte, excepto cuando el porteador haya tenido un convenio, proceder a su presentado. Siguiente. En la inspección de las mercancías, el porteador o cualquier persona podrá hacer, sin estar obligado a ello, abrir cualquier contenedor o paquete en cualquier momento e inspeccionar las mercancías. Sí. En el artículo cuestiones que afectan a la ejecución, aquí, bueno, si en cualquier momento el transporte se viera afectado por cualquier impedimento, ya sea un riesgo o un retraso, incluida la condición de las mercancías, el porteador que puede abandonar las mercancías sin notificación o dejarlas en algún lugar seguro sin previo aviso al comerciante. Siguiente. En el artículo métodos y rutas de transporte, resumiéndolo un poquito, el porteador podrá en cualquier momento y sin notificación utilizar cualquier medio de transporte o almacenamiento de las mercancías. Asimismo, puedes descargar las mercancías desde cualquier agencia en cualquier lugar. Bien, continuando con la exposición, entrega de la mercadería. Si el comerciante no retirara las mercancías o cualquier parte de ellas en el plazo y cuando como el porteador esté facultado para exigir su toma de posición por el comerciante, el porteador podrá, sin necesidad de alguna notificación, hacer uso del retiro del contenedor de la mercancía. Siguiente. Cláusula de responsabilidad compartida por colisión. Si el buque colisionara con otro a resulta de negligencia del otro buque y cualquier acto o fallo del capitán, marinero o piloto, dependiente del portador relativo a la navegación, los propietarios de las mercancías transportadas en virtud de este documento indemnizarán al porteador contra cualquier pérdida o responsabilidad frente al otro buque. Siguiente. Avería gruesa. En el supuesto de accidente, peligro, daño o desastre antes o después del comienzo del viaje, por razón de cualquier causa, por la cual o por cuya consecuencia el porteador no sea responsable, las mercancías, cargadores, consignatarios o propietarios contribuirán con el porteador de la avería gruesa con el pago de cualquier sacrificio, pérdida o gasto que se haya generado. Siguiente. Cargos. Los cargos se han calculado en función de los detalles suministrados por el comerciante o por la cuenta del mismo. Todos los cargos se pagarán sin derecho a compensación, reclamación, deducción o suspensión de ejecución. El comerciante reembolsará al porteador en proporción al importe del flete por cualquier incremento de la prima del seguro o concepto de riesgo de guerra, incremento del salario del capitán, oficial o tripulación. Siguiente. Derecho de retención. El porteador gozará de un derecho de retención sobre las mercancías y sobre cualesquiera documentos relacionados con ellas, por cualquier cantidad que se le adeude en cualquier momento por parte del comerciante y por las contribuciones en concepto de avería gruesa debidas a cualquier persona y por los costes de recuperación de las mismas. Siguiente. Modificación del contrato. Ningún dependiente o agente del porteador estará facultado para renunciar o modificar ninguno de los términos
de este documento, a no ser que dicha renuncia o variación se efectúe por escrito, la cual esté específicamente autorizado por escrito por un administrador o ejecutivo del porteador, que disponga de autorización efectiva del porteador tales efectos. Ley. Las disposiciones de este conocimiento de embarque se aplican a todas las relaciones entre las partes del contrato a que se refiere. La Ley de España complementará estas disposiciones únicamente en lo no contemplado por el contrato evidenciado en virtud del presente conocimiento de embarque. Jurisdicción. Cualquier reclamación o disputa derivada de este conocimiento de embarque se determinará en primera instancia por los tribunales de Barcelona, España. No podrán instarse procedimientos ante ningún otro tribunal, a no ser que las partes convengan expresamente por escrito la elección de otro tribunal judicial o de arbitraje. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre las cláusulas del contrato aéreo. La cláusula del artículo 18, el daño de carga, el transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, solo por la razón de daño ocurrido durante el transporte aéreo. Pero, sin embargo, si se prueba que la destrucción o pérdida o avería de la carga fue por la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propio de los mismos, no es responsabilidad del transportista. Otros puntos que vi en este artículo es que el porteador es responsable por el daño, destrucción, pérdida o avería durante el viaje aéreo. El transporte aéreo, con arreglo al sentido del párrafo presente, comprenderá el periodo durante el cual los equipajes o mercancías se hallen bajo la custodia del porteador, ya sea en un aeródromo o en otro lugar en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo. Fuera del aeródromo, el periodo de transporte no comprende ningún transporte, ya sea terrestre, marítimo o fluvial. Sin embargo, el transporte se efectúa en ejecución del contrato de carga, entrega o transbordo. Todo daño se pronunciará, salvo que haya sucedido durante el transporte aéreo. En la cláusula del artículo 19, el retraso, acá el transportista es responsable del daño por retraso en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por el retraso si se prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran necesarias para evitar el daño o que le fue imposible a uno o a otros adoptar las medidas. Con la exposición, artículo 22. Límites de responsabilidad. El transportista de carga. La responsabilidad del transportista de carga en caso de la distribución, pérdida, avería o retraso se limita a la suma de 17 derechos especiales de giros por kilogramo, menos en el que despida al hecho del transportista al entregar el bulto. Una declaración especial de valor de la entrega en ese lugar del destino. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no exceda del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real. El portador es responsable del daño ocasionado por retrasos en el importe aéreo pero de mercaderías o equipaje. El transportista, en este caso el transporte de equipajes fracturados y de mercancías, la responsabilidad del portador está obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada. En la siguiente diapositiva. El artículo 11, protocolo de la Haya modificado en el artículo 22 del Convenio de Varsovia. Primero debemos saber qué es el Convenio de Varsovia. El Convenio de Varsovia es el convenio internacional que regula el tráfico aéreo. Conforme a lo siguiente, el Convenio de Varsovia ha tenido varias modificaciones. En este caso, se suprime el artículo 22 del convenio y se sustituye por las siguientes disposiciones. En el transporte de personas, la responsabilidad del transportista con respecto a cada pasajero se limita a la suma de 250.000 francos en el caso de que se arregle el tribunal que conozca el asunto de indemnización para la fijada de renta.
En el caso de pérdidas, averías o retrasos de una parte de equipaje fracturado o de mercancía o de cualquier objeto de ellos, el convenio solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto afectado para determinar el límite de responsabilidad del transportista. Sin embargo, cuando la pérdida, avería o retraso de una parte de equipaje fracturado o mercancía del objeto afecta el valor de otros bultos comprendidos en el mismo talón del equipaje o carta de porto aéreo. Se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos para determinar el límite de responsabilidad. El recibo del equipaje y mercancías sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo que pruebe en contrario de que la mercancía ha sido entregada en buen estado y conforme al contrato de transporte. En caso de avería, el destinatario deberá dirigir al portador una protesta inmediata después de descubrir la avería y a más tardar dentro de un plazo de 3 días para el equipaje y de 7 días calendarios para las mercancías. En caso de retraso, la protesta deberá hacerse más tardar dentro de los 14 días a partir de aquel en el equipaje o mercancía fueran puestos a su disposición. Bueno, eso es todo acerca de las cláusulas aéreas y marítimas.